Vamos, hermanos, a dar inicio a la clase de hoy. El curso se llama Introducción al Ministerio Cristiano. El escritor de este módulo o de este curso, hermanos, tiene la intención de ver al ministro y el ministerio desde una perspectiva bíblica y presentar el ministerio como un llamado sublime que demanda una vida santa y trabajo arduo. Entonces, eh, este curso está diseñado para las personas que han recibido un llamado de Dios a dedicar sus vidas al ministerio cristiano y también para los que desean explorar el fundamento y las implicaciones del ministerio cristiano. Entonces, durante este curso, ustedes como estudiantes tendrán la oportunidad de examinar las escrituras que proveen el fundamento y los principales componentes para el ministerio cristiano. El contenido de este curso puede resumirse al contestar tres preguntas. ¿Cómo debe de ser el ministro? ¿Qué debe saber el ministro? ¿Y qué debe hacer el ministro? El contestar estas tres preguntas es esencial porque, en primer lugar, ¿qué debe de hacer el ministro? Puedo preguntar a cada uno de ustedes y cada uno de ustedes tendrá una respuesta para decir, bueno, yo pues lo que yo debo de hacer es proclamar el evangelio, pero no solo está en proclamar el evangelio, sino que también, hermanos, está en que el ministro debe de buscar, hermanos, la llenura del Espíritu Santo para que por medio de esa llenura del Espíritu Santo pueda tener la correcta relación con Dios y con el Espíritu Santo para poderse encontrar a sí mismo y que realmente pueda encontrar ese llamado que el ministro siente, pueda ser por emoción o pueda ser porque realmente tiene el llamado del Espíritu Santo. Puede ser de esas dos formas, hermanos, pero el propósito principal que se persigue es que ¿cómo debe ser el ministro? Debe de ser un hombre de testimonio, un hombre de Dios, un hombre aceptado por el Espíritu Santo, un hombre consagrado a Dios. Y por lo tanto, ¿qué debe saber el ministro? ¿Qué debe saber el ministro? Muchos dirán, bueno, pues el ministro tiene que saber la Biblia, pero el ministro lo que debe de saber es que sin la presencia del Espíritu Santo en su vida, absolutamente nada podrá ser posible para que pueda mostrar que tiene un llamado a la obra de Dios. ¿Y qué debe hacer el ministro entonces? El ministro entonces debe de hacer la voluntad de Dios y acercarse a la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que debe de hacer el ministro. Cumplir con la misión de capacitarse,
para poder enseñar mejor la palabra de Dios a los demás. Poder llevar una vida santa. El aprendizaje se realiza mejor en un ambiente de colaboración y cooperación, hermano. Una variedad de actividades de aprendizaje se han incorporado en este curso, ¿verdad? Podemos decir de que esta variedad de cosas que se han incorporado está incluyendo, hermano, predicaciones, uno, predicaciones. Aquí el estudiante va a predicarle a los estudiantes en una reflexión de 5 minutos. También va a participar de tareas que le vamos a dejar y también discusiones en grupo, ¿verdad? Esas 3 modalidades son las que vamos a utilizar. Cada uno de ustedes como estudiante es un recurso valioso en el proceso de enseñanza y aprendizaje y asumirá responsabilidades en la calidad del ambiente de aprendizaje, en el cumplimiento de sus tareas asignadas y participación en las discusiones de los cursos que nosotros estamos impartiendo, hermano. Este curso es una introducción a la investigación del ministerio cristiano y presenta una variedad de temas en forma general. Muchos de los temas que serán introducidos en este módulo posteriormente serán ampliados en otros módulos completos para que los alumnos puedan experimentarlo. El estudiante no debe esperar completas respuestas a todas sus preguntas durante el proceso de este curso, hermanos. Pero sí debe de estar consciente de la variedad de temas que abarca el ministerio cristiano. Es uno de los cursos, podemos decir nosotros, es uno de los cursos más profundos con relación al ministerio del líder, del pastor. Es uno de los cursos más profundos, hermano. Y desde ese punto de vista, nosotros vamos a trabajar. Nosotros vamos a ver unas bases educacionales dentro de este curso, como es, primero, la obra del Espíritu Santo, hermanos, es esencial en cualquier proceso de educación cristiana y en cualquier nivel. Constantemente pediremos la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros y entre nosotros. Es por eso que cuando iniciamos el curso, siempre iniciamos la clase, siempre oramos. Siempre oramos. El proceso de enseñanza y aprendizaje cristiano se realiza mejor en el contexto de comunidad. Personas que están y trabajan juntas. La comunidad es un don del espíritu que puede ser reforzado o impedido por el esfuerzo humano. Las comunidades, hermanos, tienen valor, tienen valores, historias, prácticas y metas comunes. Se hará un esfuerzo consciente para reforzar el Espíritu Santo de comunidades dentro de la clase. Se hará trabajo en grupo en cada lección. El estudiante adulto tiene experiencias y conocimientos que pueden aportar a la clase. No aprendemos solamente del instructor o el profesor y las lecturas asignadas.
Se hará un esfuerzo consciente para reforzar, hermanos, el espíritu de comunidad dentro de la clase y se hará trabajo en grupo en cada lección. Vamos a hacer trabajos de grupo. Vamos a unir grupos. Entonces, aprovechando la experiencia de ustedes, yo creo de que vamos a ayudarle a los demás, ¿verdad? A los demás. Y vamos entonces en este caso, hermano, a ver una declaración de resultados para el curso. En primer lugar, hermanos, este curso, el resultado que va a haber al poder aprender de este curso es que ustedes van a tener habilidad para identificar y explicar las características principales de la naturaleza de Dios. Miren qué belleza, hermano. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Van a tener habilidad para identificar y explicar las características principales de la naturaleza de Cristo, pero también del Espíritu Santo. El ser humano, miren qué caudal de riqueza vamos a aprender en este curso. Por eso este curso, hermano, es esencial, digamos, para todos los líderes. El líder que aproveche este curso, estoy seguro, hermano, que va a salir con experiencia para las entrevistas mismas que vienen. Wow, esto es grande, hermano. Porque también van a tener la habilidad para identificar y explicar las características principales del ser humano, el pecado, la salvación, la vida cristiana, los sacramentos de la iglesia y la escatología. ¡Wow! Más riqueza no vamos a tener en este bello curso, hermano. Este es un curso, como dicen, esencial. Les estoy dando todos los pormenores para que vean la calidad de curso que vamos a recibir. Es un curso de primera calidad para los líderes y pastores y candidatos a ordenación. Van a tener habilidad para reflexionar teológicamente sobre la vida y el ministerio. Van a tener habilidad para comunicarse públicamente con claridad y creatividad. Van a tener habilidad para expresar la filosofía del ministerio. Tan importante esto que lo preguntan siempre en las entrevistas. Para responder a la pregunta, ¿por qué hago lo que hago cuando lo hago? ¿Por qué hago lo que hago cuando lo hago? Van a tener habilidad para expresar apropiadamente el cuidado pastoral. ¡Wow! ¡Qué cosa más preciosa, hermano! Y preocupación por individuos y familias en crisis y en la rutina diaria de la vida. No, hermanos, esto va más allá, este curso de lo que nosotros creíamos, va a superar los cursos, porque este curso, hermano, este curso es un curso práctico a la vida pastoral, a la vida del líder. Este no es un curso como aprender, digamos, los profetas hebreos, como aprender eh, el Antiguo Testamento o el Pentateuco. Este curso va directo a la preparación y experiencia de líder. Entonces, se supone que lo va a preparar. Este curso es una preparación para ustedes como líderes. Es una preparación que voy a hacer en este curso, hermano.
Por eso es que le vamos a dar mucho énfasis a este curso. Le vamos a dar mucho énfasis. ¿Ves? Y no se puede perder una clase el estudiante. ¿Por qué? Porque perder una clase de esta, hermano, es una pérdida irreparable. Es irreparable. Porque los temas que se van a tratar son temas, como dicen, profundos a la vida del líder. A la vida del líder. El líder va a tener habilidad para ofrecer consejería espiritual. Y vean lo que viene, miren lo que viene, una profundidad de poder, de los dones de poder. Y discernir cuando haya necesidad para referir a las personas para consejería más allá de las capacidades del ministerio. ¡Wow! Esto va más allá, hermanos. Que ustedes puedan lograr discernir, aprender a discernir. Esto solo se aprende poniendo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Es un curso, pero bellísimo. Debieran de estar toditos los estudiantes aprendiendo este curso, aunque sea como oyentes, pero esto no se lo hubiera perdido nadie, pero ni modo, hermano. Los que van a ser bendecidos como ustedes. Pero hay que pasar la voz. Van a tener habilidad para aplicar el conocimiento básico de la consejería. Van a tener habilidad para visualizar, participar. Esto yo quiero que le pongan mucha atención porque van a tener habilidad para visualizar, ver, participar, dirigir, contextualizar con base teológica el orden del servicio de adoración y desarrollar y dirigir apropiadamente servicios para ocasiones especiales como bodas, funerales, bautismo y la Santa Cena. Vamos a practicarlo todo eso aquí, hermano. ¿Cómo va a poder usted oficiar una Santa Cena? Lo vamos aquí a practicar. Qué precioso. Van a tener habilidad para entender la necesidad del crecimiento y desarrollo a través de toda su vida ministerial y procurar una vida de santidad. Habilidad de demostrar un entendimiento realista, incluyendo las áreas fuertes y débiles, dones y las áreas en las que necesita crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tener habilidad para ver la necesidad de cómo puede procurar una vida santa su hermano, su feligrés, su oveja. Ustedes van a tener habilidad para guiarlo, usar los métodos, la técnica. Habilidad de demostrar un entendimiento realista, incluyendo las áreas fuertes y débiles. Imaginen ustedes poder entender a las personas en sus debilidades y en sus fortalezas, en sus dones y las áreas en que necesitan crecimiento. Habilidad de mantener el día de descanso o de reposo y el cuidado de la salud, como es el día que nosotros ocupamos, domingo. ¿Cómo puede ese día? O el día de reposo puede ser el día que ustedes tienen libre de su trabajo. El día que ustedes tienen libre de su trabajo. ¿Cómo lo pueden utilizar ese día libre? ¿Cómo lo pueden aprovechar? Habilidad de practicar una mayordomía fiel en las relaciones con las personas del sexo opuesto, matrimonio,
familia, finanzas y comportamiento profesional. Habilidad de mantener un equilibrio saludable entre la familia, la iglesia y los compromisos de la comunidad. Habilidad para describir y analizar la iglesia y la comunidad. ¡Wow! Tener todo este conocimiento, hermano, es un poder en su mano. Eh, realmente, realmente, los objetivos de este curso es, hermano, conocer el significado y el fundamento del ministerio cristiano, basado en las habilidades que vamos a aprender. También está otro de los objetivos, es el conocimiento y las habilidades necesarias para el ministerio cristiano, las funciones comunes del ministerio cristiano, el carácter y el comportamiento apropiado del ministerio, hermano. Y vamos a ver cuáles son las estrategias de este curso. Para lograr los objetivos del curso es necesario crear un buen ambiente, hermano, entre nosotros mismos. Un ambiente ideal para el aprendizaje donde todos participemos, tratando de dar las respuestas más acertadas o más comprensibles. Eso es Pastor, sumamente importante. Que podamos nosotros extraer el contenido de las enseñanzas de las Escrituras de manera correcta. Es sumamente importante usar sistemas de ilustraciones cuando vamos a predicar un mensaje. Muchas veces nosotros como predicadores, pastores, no utilizamos las ilustraciones, algunas veces sí, otras veces no. Pero realmente mucho se nos está llamando a, a usar, hermano, el método audiovisual. Es bien importante definitivamente. Es muy importante. Preguntar y responder con libertad y respeto mutuo entre nosotros, hermano. Que pregunten sin temor, no tengan miedo a que se van a equivocar. Si se equivocan, no se preocupen porque a eso hemos venido aquí, a equivocarnos para aprender. A eso hemos venido a este curso, a aprender, a relacionar el aprendizaje a la situación presente y anticipar el ministerio a otras personas. Muy bien. Ahora bien, pastor, sí, hermana, claro que me sí. voy a salir, voy a entrar con el celular de mi esposo, los dos. Está bien, claro que sí. Claro que sí. Hermanos, déjenme anotar los hermanos que están presentes, los que ya se han hecho presentes. Muy bien, muy bien. Hermanos, vamos a entrar a un momento de preguntas y respuestas de lo que hemos hablado. Porque yo quiero saber hasta dónde nosotros estamos profundizando, hasta dónde estamos profundizando con, digamos, la introducción del curso. La introducción del curso. Porque cuando nosotros hablamos de, de cómo debe ser el ministro, me gustaría escuchar
al pastor Ambrosio, que él es un ministro, ¿verdad? Pastor, y él nos puede dar una visión cómo, cómo debe ser el ministro de Dios. Amén, pastor. Un ministro de Dios lo primero que tiene que ser es lleno del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Segundo, un pastor tiene que proclamar el Evangelio, pero el Evangelio verdadero, proclamar la palabra de Dios, como está escrita, un ministro también tiene que prepararse. Es otra faceta. Prepararse para entre más nos preparamos, más fácil es comunicarnos con los demás y más fácil es expresar la palabra de Dios. Un, un hombre de Dios tiene que tener también un testimonio conforme a la palabra. Un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre entregado a Dios y lleno del Espíritu Santo que donde quiera que vaya, que se mire, que el olor fragante que el Espíritu Santo lleva el hombre o la mujer de Dios. Un hombre, un ministro de Dios tiene que, sobre todo, tener la presencia del Espíritu Santo y donde vaya, ese es el primero. Un hombre de Dios tiene que orar, un hombre de Dios tiene que aprender a ministrar, como decía nuestro pastor, nuestro líder, aprender más para que sea más fácil el camino, pero por medio del Espíritu Santo. Amén, pastor. Amén. Muy bien. Gracias, Pastor Ambrosio. Voy a preguntarle también a nuestro hermano que él también, digamos, es pastor por la música, el ministerio de la música, y debe de tener otros ministerios en su iglesia. ¿Cómo debe ser? ¿Qué debe saber el ministro? ¿Qué debe saber ahora? Es la segunda pregunta, hermano Kevin. Muy bien, Dios los bendiga a todos una vez más. Bien. Bueno, lo que debemos saber, ¿verdad? Es que nosotros dependemos de la voluntad de Dios, en primer lugar, dependemos de Dios, de su palabra, de su voluntad y, y también debemos a conocer todos los recursos que la palabra de Dios a través de la educación que tomamos Ujú. para poder compartirla con la población, con la sociedad. Y creo que estamos en un buen lugar. Muy Esa, bien, muy bien. El hermano Kevin dice que debe conocer los recursos para poder, ¿qué debe saber el ministro? ¿Verdad? Si sabe los recursos, si sabe. Explíqueme mejor eso, hermano Kevin. bien, los recursos me refiero a la educación, áreas específicas en el ministerio, ah, eh, que se deben trabajar si hay que Oh, prepararse ya. Sí, en la preparación. Y sí, sí, obviamente correcto. que el testimonio personal es parte fundamental, ¿no? Sí, Pues la dependencia de Cristo en nosotros, pero eso es indiscutible entre nosotros aquí, ¿verdad? sí. Eh, pero sí, todo recurso no solo espiritual, sino también social en diferentes áreas. Muy excelente. Porque realmente, hermano, el ministro debe saber qué área va a trabajar y debe de conocerlas bien, hermano. Porque ¿cómo un ministro va a ir a la batalla y no conoce el campo? Tiene que conocerlo, debe saberlo. La tercera pregunta, ¿qué debe de hacer el ministro? Me gustaría preguntarle, hermana Rocío,
Mana Rocío, ¿qué debe saber? O sea, ¿qué debe de hacer? Más bien es la tercera pregunta. ¿Qué debe de hacer el ministro? El ministro debe de hacer la voluntad de Dios, debe de, debe de estar siempre en la presencia de Dios, que sea el Espíritu Santo el que se mueva en su vida para, para que pueda hablarle a la congregación y debe de capacitarse también para que pueda enseñar con inteligencia la palabra del Señor, guiado por el Espíritu Santo. Correcto. El ministro tiene que capacitarse, hermano. Una de las cosas que debe de hacer el ministro es capacitarse. Pero ¿por qué se tiene que capacitar el ministro, hermana Rocío? Porque para dar el mensaje correcto Ujú, que el Señor tiene para nosotros, para nuestros contemporáneos, ujú. tenemos que saber lo que el autor quiere dar a conocer a la iglesia en cada uno de los textos o pasajes bíblicos, estudiar bien lo que Jesús quería enseñar con las parábolas, con todo lo que él enseñaba, y no confundir a la gente y no enseñar erróneamente la palabra del Señor. Amén. Muy excelente. Eh, Realmente, hermanos, ustedes saben de que los ministros del Evangelio en el mundo entero y sobre todo, digamos, los ministros nazarenos, porque hay misiones que no capacitan a sus ministros. Hay misiones que no capacitan a sus ministros. Y hay misiones que sí capacitan a sus ministros. Y eso es sumamente importantísimo, porque imagínense ustedes eh, cuando se ve debilidad en un ministro, hermanos. Cuando se ve debilidad en un ministro en su ministerio. ¿Alguien me puede decir? Preguntémosle a hermano Rodi. Hermano Rodi, para usted, ¿un ministro presenta debilidad ministerial cuándo? Cuando se descuida, primeramente en la oración y en el estudio de la Biblia. Sí, porque esa forma de descuido lo va a ver reflejado En el en, púlpito. en el púlpito. Ahí está, hermano. Y ustedes saben que la necesidad que llega a la oveja cuando está frente al predicador, la oveja está esperando, hermano, una respuesta a su problema que tiene y quiere hallar en la palabra una respuesta. Quiere ver en el líder una santidad. Quiere ver en el líder, digamos, un conocimiento, un dominio, un dominio. Me refiero a la oveja que llega buscando la presencia de Dios. Porque hay ovejas que no llegan buscando la presencia de Dios, sino que lo que llegan buscando es a criticar al líder, al pastor. El mensaje que dio el pastor no fue un mensaje evangelístico, fue un mensaje profético. Yo no queríamos oír mensajes proféticos, pero puede ser que el que escuchó la palabra, para él no fue profético ni evangelístico, sino que fue la palabra dada que le llegó a su corazón.
Porque vamos a encontrar en la iglesia variedad de pensamientos. Y esa variedad de pensamientos son inevitables. No podemos nosotros quitarla, pues. Porque es que la música que se tocó hoy no era la que debía de tocarse, pero la otra oveja dice, me llenó, me gocé con la música, pero hay otro que la critica. La manera como impartió la clase el maestro no me gustó porque el maestro no la desarrolló, dice el hermano criticón, pongámosle así, ¿verdad? El hermano criticón dice, es que no me gustó porque la dio de corrido, no le entendí nada. Pero hay otro hermano, hay otra oveja, gracias, Mary. Hay otra oveja que dice lo contrario. Esa clase me llenó. Esa enseñanza me llenó. Entonces, estamos nosotros, hermanos, enfrente de una variedad de pensamientos en la iglesia. Ahí es donde el pastor tiene que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque si el pastor se molesta, porque le dijo el hermano, es que ese mensaje suyo no era que el que tenía que predicar, ese mensaje no era evangelístico, ese mensaje no era el que teníamos que escuchar. Tiene que tener paciencia y escucharlos a todos, porque hay otro hermano que le va a decir, cómo me encantó su mensaje, cómo me llegó a mi vida, me dio una solución que yo estaba esperando. Pero hay otro que le va a decir, hermano, muy largo el mensaje. Otro le va a decir, hermano, muy corto el mensaje. Otro le va a decir, hermano, es que no escuché el título del mensaje. O sea, hay hermanos que llegan para evaluar al pastor. Imagínense ustedes, las ovejas evalúan al pastor y no llegan a buscar crecimiento por medio de la palabra. Hay un dicho que aprendí yo en una isla, no fue en República Dominicana, sino en otra isla, que decían, puede ser que lo usen también ahí, los pájaros le tiran a la escopeta, dice. Chicos, me decían, ahí los pájaros le tiran a la escopeta. Y entonces, la verdad, hermano, que hay cosas que nosotros debemos de entender como líderes, que nos vamos a encontrar con situaciones variadas. Entonces, usted como líder no puede, hermano, ni disgustarse, ni molestarse, ni ponerse gruñón, ni enojarse, porque el líder ha sido llamado a equilibrar el ambiente. Equilibrar el ambiente. Y no se preocupe, en una congregación usted va a encontrar de todo, hermano. De todo. Y por lo tanto, no tiene que asustarse. Porque habrá alguno que le diga, no me pareció la forma como usted se presentó en el púlpito sin corbata. ¿Por qué vino sin corbata? No, olvídese. Hay hermanos que se lo dicen.
pastor, usted debiera de venir con corbata. Hay otro hermano que le dice, pastor, usted no debiera de gritar mucho en el púlpito. Hay otros que le pueden decir, pastor, hable más alto, usted habla muy bajito. Hay otro que le puede decir, pastor, usted mucho me mira cuando está en el púlpito, solo a mí me vuelve a ver, no vuelve a ver a los demás hermanos. Entonces, hay muchas formas. Y el pastor, ¿qué debe de hacer? Ahora quiero preguntar, ante esa situación, cuando hay cuestionamiento de la feligresía hacia el pastor, hacia el líder que está de frente, entonces, qué debe de hacer un líder? ¿Qué debe de hacer un líder? Y me gustaría preguntarle a mi hermano Jorge, ¿qué debe de hacer un líder en este caso? Pastor, cuando el líder, el pastor, tiene el llamado que probablemente algunas veces tiene no que ser condescendiente, sino que tiene que imponer su autoridad, pero algunas otras veces, dependiendo de la situación, tiene que, por medio de la palabra, aconsejar y tomar ese liderazgo que el Señor le ha puesto a él. Porque yo creo que los mejores consejos están en primera y en segunda de Timoteo. Y por ejemplo, segunda de Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser pendenciero, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hace un líder, por ejemplo, cuando es cuestionado por un hermano? Ay, que el hermano no quiera que yo sea su pastor. Eso es lo primero que se le pone al pastor en la mente cuando se le cuestiona. Y no debe de ser así, porque la verdad es que el líder debe estar preparado para enfrentar todas esas cosas, pero no para decir, es que no quiere, es que el otro hermano no quiere, es que él no quiere por la manera como me visto, por la manera como predico. Y allí es un pastor que le falta qué cosa cuando piensa así. ¿Qué le falta a un pastor cuando piensa así? Lo que dijo hermano Rodi, oración y conocimiento, hermano. Porque un pastor que ora a Dios, Dios lo respalda siempre. Pastor, Sí, lo que pienso que faltaría humildad. le faltaría humildad al pastor. Bueno, es que depende, ¿verdad? Digamos que tal vez es verdad lo que dicen. Ahora ya entro a otro punto. Porque la cosa Ya está entro a otro que, punto, la cosa está hermano que, Kevin, que allí también hay que considerar. ¿Por qué? Porque tal vez es verdad lo que dicen del predicador o del pastor. exacto, exacto. La cosa está que la gente dice lo que escucha ahí. Entonces la gente es testigo de todo lo que pasa. Entonces yo he visto algunos ministros decir, esa es mi forma, así que aguántense, así de literal, a veces de explícitos. Así Pero es. ahí hay mucha falta de humildad, porque cuando la gente está siendo la audiencia que está allí para escuchar, para atender, y a veces la gente no escucha lo que la gente percibe, es delicado. Es delicado. Yeah. Y Pastor, yo Entonces, creo, y el yo creo, pastor, uh-huh. y lo que yo creo es que el líder, fíjese que estaba observando algunas cosas, es
es la vida de un político, ¿no? Sí. La vida de estos políticos cuando entran a esas carreras para Sí. presidencia, lo que sea. Esta gente tiene que estar preparada para que le saquen los trapos al sol. ¿Ok? Sí. Pero Sí. también tener humildad, pero este caso no es político. Este caso somos los siervos del Señor para la obra de Dios. Y Así en este es. caso nosotros tenemos que estar preparados y estar atentos para escuchar lo bueno y lo malo de lo que la gente dice de uno. Y lo bueno, Amén. y nosotros, lo que yo sí creo es que nosotros tenemos que tener firmeza en las cosas que son santas y buenas. Y también firmeza que cuando fallamos, tener que decir, hey, necesito bajarle al grito en el mensaje. Así es. Sí, Así es. Así es. Mm. Eso que está diciendo el hermano entra Pastor, a puedo dar mi opinión. discusión. Puedo dar mi opinión. Claro. No, pastor, yo creo que el pastor puede tener el conocimiento y todo, pero y puede tener todo, porque la misma palabra es de que la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar primero, para reprender, para corregir e instruir en justicia. El conocimiento se tiene, pero a veces se actúa sin sabiduría. Así es. Y cuando no hay sabiduría, ese es otro problema, que se actúa conforme a qué, a la voluntad del hombre, no a la voluntad de Dios. Porque y decía hermano Kevin, la humildad, sí, la humildad todos los tenemos que tener, si el que no es humilde no es apto. Así Pero es. creo que la sabiduría es la que a veces se puede tener todo el conocimiento, pero falta sabiduría para comprender ese problema que está ahí. Y cuando está la sabiduría de Dios, la sabiduría del Espíritu Santo, creo que se comprenden mejor las cosas, porque la misma palabra se puede, como usted decía, la misma palabra se puede predicar en el culto, pero hay hermanos que les vino a enseñar la palabra, hay hermanos que los vino a reprender, y al hermano que lo reprende es el que a veces se enoja, pero Sí no es. es el predicador, no es el pastor, es la misma palabra de Dios que quiere que todos vayamos al conocimiento de la verdad. Sí es. Creo que ahí creo que es el conocimiento, todo lo podemos tener, pero la sabiduría para enfrentar el momento del problema, creo que, Entonces, ¿qué tiene que tener un líder? Sabiduría, hermano. amén. Tiene que tener sabiduría, porque el líder sabe que se va a enfrentar a toda acción que unas veces pueda ser verdad y otras veces no. Y tiene que saber discernir. Ahí es donde está el asunto. Todo eso es lo que vamos a aprender. Pero aquí hay algo bien importante, hermanos. El líder tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Porque el líder que está lleno del Espíritu Santo es respaldado por el Espíritu Santo. Sin el respaldo del Espíritu Santo, el líder no va a poder, hermano. No va a poder. Y aún puede ser cuestionado el líder que está lleno del Espíritu Santo. Quiero preguntarle a hermano Edgar Ferman. Amén, pastor. Dios les bendiga a todos. Amén. La, la pregunta es, pastor, Si el líder, el pastor, puede ser cuestionado aún teniendo la llenura del Espíritu Santo en su vida, la presencia del Espíritu Santo en su vida. Pregunta. yo considero, pastor, de que aunque el líder, el pastor está lleno del Espíritu Santo, siempre se va a encontrar, porque recuerde usted que hay trigo y cizaña y hay miembros en la congregación que nunca están satisfechos, de ninguna manera. Hay miembros que son complicados. Entonces, una vez teniendo un liderazgo,
es difícil poderlo satisfacer a todos. Siempre se va a encontrar el líder con algo que para alguien no está correcto, ¿verdad? Y nosotros pidiendo la dirección al Señor en cualquier liderazgo que tengamos, llenos de sabiduría y conocimiento y llenos del Espíritu Santo. Si estamos de la mano de Dios, pastor, siempre lo vamos a resolver, pero Muy bien, siempre va a haber alguien que no va a estar satisfecho ni contento al 100% con nosotros. estamos de acuerdo. Ahora pónganse a pensar en Jesús. Cuando Jesús tuvo su ministerio en la tierra, ¿fue cuestionado o no fue cuestionado fuertemente? ¿Qué Sí. piensa, hermano, hermana Maribel? ¿Qué piensa usted? ¿Fue cuestionado Jesús en su ministerio? Dios le bendiga. Muy, Amén. muy cuestionado, pastor. Esto estaba hablando hoy en un grupo de WhatsApp que tenemos de oración y Sí. nos tocó esa prédica de cuando los fariseos comenzaron a atacar al maestro. Ujú. Fue cuestionado, hasta llegar a la cruz fue cuestionado. Y tenía toda la unción del Espíritu Santo, Dice la palabra que estaba lleno del Espíritu Santo. lleno del Espíritu Santo, pero fue cuestionado. ¿Y Jesús alguna vez predicó mentira? Nunca, Nunca. pero fue cuestionado. Ujú. ¿Cómo lo ven ustedes? Pastor, Sí. pero Jesús fue cuestionado porque básicamente Jesús fue el espejo para el pecador. Y esos básicamente ah, eh, los que lo acusaban eran los que no querían reconocer que estaban mal. Y era por obra del diablo también, para deshacer el plan de salvación, el plan que Dios traía. Y eso que está diciendo Pastor Kevin es muy correcto, es muy sabio. ¿Y eso pasa hoy día? Pastor, Sí. eso que dice el hermano Kevin es cierto, pero también en estos tiempos, en tiempo desde ahora, también hay muchísimas personas en las iglesias que siempre están, hay una parte que sí es también, el pastor predica o el pastor hace cualquier cosa en medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Dirigido por el Espíritu Santo. Sí. Hay personas que sí dicen, sí, es verdad, es cierto, tenemos que hacer otra, eso, pero hay otras que son como dos o tres que están ahí para hacerle la guerra. Es como el trigo y la cizaña, decía el hermano ahorita. Esa cizaña va a estar ahí para hacer la guerra siempre, siempre al pastor o al líder que se levante de parte de Dios a hacer la voluntad del Señor. Amén. Entonces, cuando el líder se levanta para hacer la voluntad de Dios, debe de estarse claro de que va a tener oposición. El líder que hace la voluntad de Dios va a tener oposición siempre. Siempre. No hay manera, hermano. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Ahora, esto es porque es culpa del pecado, es culpa del líder, es culpa de Dios. ¿Por qué tiene que ser así que cuando el líder hace la voluntad de Dios, está siempre la oposición ahí? ¿Por qué pasa eso, hermano? ¿Por qué sucede eso? Esto se llama discernimiento eclesial. Importante manejarlo. Importante saberlo. ¿Por qué tiene que haber oposición? Pastor, a veces porque las personas no son maduras en el conocimiento de la palabra del Señor
y a veces se les hace fácil hacer comentarios, comentarios que hacia las demás personas o hacia el líder y no se ponen a pensar si eso va a afectar al líder, aunque no debería, porque se supone que nosotros o las personas que son líderes siempre van a estar bajo el ataque del enemigo y bajo personas, también de personas que no son maduras espiritualmente. También, ah, por eso la Biblia nos dice que debemos de tener templanza, de saber distinguir cuáles, cuáles ataques son del enemigo, cuáles de personas que no son maduras y cuáles son de personas que simplemente les gusta hablar nomás porque sí. Recordemos que la Biblia dice que nuestra lengua puede hacer un gran incendio, un gran fuego. Entonces tenemos que tener controlada también nuestra lengua, saber qué es que si lo que vamos a decir edifica o puede lastimar a alguien. Bien, bien, muy bien. Ahora, Dios dejó dentro de su programa, dentro de su plan, esto que iba a suceder, que íbamos a tener oposición al hacer su voluntad. Dios lo dejó en su programa. En otras palabras, esto no es cosa de que el pastor es culpable o las ovejas son culpables. Es que nosotros debíamos de saber de que Satanás siempre va a andar rondando alrededor, buscando la manera de cómo destruir la obra de Dios. Por eso dejó ahí a Satanás, porque sabía el Señor que Satanás, y ese es el trabajo de él, ese es el trabajo de Satanás. Pero el Señor también dejó la presencia del Espíritu Santo y su palabra para deshacer las obras de Satanás. Así es. Pastor, Sí. pero hay que comprender cuando hay la oposición es bien importante, pero hay que comprender cuando la oposición viene directamente del diablo. ¿Ok? Hay oposición constructiva. Hay oposición que hace al líder, a la persona que está en ese equipo o en ese otro extremo del liderazgo de gobierno, dejarle saber las cosas que no están haciendo, ¿ok? Entonces, pero cuando el problema es cuando hay un ejemplo interesante en mi país, Sí. por decir así, en la política, Sí. que la oposición prefiere que vuelvan todos los mareros al país en un aspecto, pero no quieren aceptar ninguno de los grandes cambios que mi país, El Salvador, ha tenido. ¿Okay? Y hasta el día de hoy no lo admite. Ese tipo de oposición es una oposición sin visión, sin amor, sin compasión, sin un principio. ¿Okay? Es muy personalizado. Y en la iglesia hay oposición diabólica. Hay oposición que está para destruir la iglesia. ¿Okay? Es lo que yo he observado en mi experiencia. Pero hay oposición que es una oposición santa, que cuando dice, no, esto está equivocado, es porque algo no pasó bien, pero es para ayudar a este líder a fortalecer el crecimiento y la estabilidad de la iglesia. Pero mucha gente a estas personas las toman como una oposición de en otra categoría. En lo que el hermano Kevin ha agregado otra cosa nueva, una oposición santa. Aquí vamos
a diferenciar, porque realmente el discernimiento pastoral precisamente va en torno a ver más allá de lo que no ven los demás. El discernimiento es el que ve más que el otro. Ve cosas que no puede ver nadie más. Y puede discernirlas. Porque en ella hay sabiduría, hay presencia del Espíritu Santo. Son los dones de sabiduría. Entonces, la oposición santa siempre lo va a hacer con amor. Siempre va a llamar con amor. Y va a llamar con sabiduría. Diferente a la oposición, digamos, que están detrás los demonios. El propósito es destruir la obra. ¿Ves? Entonces, tenemos nosotros que ser bien sabios en la manera como estamos manejando lo que es el discernimiento como líderes en la iglesia. Y el pastor tiene que mantener un equilibrio, humildad, humildad en medio de los dos campos, hermano. La oposición de Satanás y la oposición que viene con una unción del Espíritu Santo para ayudar al líder. El apóstol Pablo les llamaba ciegos, aquellos que no ven más allá, ciegos, ciegos. El apóstol Pablo se enfrentó a esas dos oposiciones y él supo amar la oposición santa, hermano. Por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo de una oposición santa que pasó el apóstol Pablo? Cuando el Espíritu Santo le prohibió pasar a predicar a un cierto lugar. Vamos ahora a algo más tremendo. Cuando Pablo estaba reciente en su ministerio, ¿qué pasaba con los hermanos de alrededor que estaban de Pablo? Le tenían miedo al principio, pastor. Lo cuestionaban, ¿verdad? No creían que ya él había Sí, lo recibido. cuestionaban. Pero ese cuestionamiento no era un cuestionamiento que estaba detrás de Satanás. No, no, Satanás no estaba detrás de eso. Era un cuestionamiento, hermano, que era normal, pues, pero Pastor, todo está unido tenía, por el Espíritu Santo. bueno, tenían razón, hombre. Y tenían razón. Podría ser que era un espía. Sí. Y entonces, ¿verdad? Pero también tuvo oposición satánica, hermano, muchas veces el apóstol Pablo. Y fuerte. Pero tenía una cualidad el apóstol Pablo y era que estaba ungido por el Espíritu Santo. Entonces, la unción del Espíritu Santo, hermano, es esencial en el líder. Ahora, ¿cómo podemos encontrar la unción del Espíritu Santo como líderes, hermanos? ¿Qué me puede decir de eso, hermano Freddy? Freddy, Pues, ¿cómo podemos? La pregunta, ¿cómo me dijo el pastor? ¿cómo podemos nosotros como líderes obtener, hermanos, la presencia del Espíritu Santo? A través de la búsqueda, la oración, la lectura. Ujú. Sí, a través de la oración, la búsqueda. Otros agregados que podríamos tener, me los puede decir hermano hermano Jorge, perdón.
Viviendo una vida de santidad, pastor. Precisamente, ¿cómo puedo llegar a una vida de santidad? Obedeciendo, obedeciendo la palabra de Dios, que la palabra del Señor sea nuestra guía y nuestra luz en nuestra vida diaria. ¿Qué más podría alimentar, hermano Rodi, a eso? Bueno, en mi experiencia en el Evangelio, nosotros buscábamos a Dios siempre en vigilia, en ayuno, en silicio, en la Biblia. Era completo, en oración, todo era completo. Sí. Y cuando tú lo buscas, Él viene y te encuentra. Sí. ¿Qué más podríamos agregar, hermano Edgar Ferman? Amén, pastor. Bueno, en realidad los hermanos han mencionado lo básico, ¿verdad? Lo que es la oración, el ayuno, la búsqueda de la presencia del Señor. Eh, yo creo que, en mi opinión, pastor, esos serían los factores principales que pueden contribuir a que un líder se mantenga con el respaldo de Dios en toda su vida, ¿verdad? En toda su vida, durante se ejerce el pastorado o tiene a cargo algún ministerio. Sí. Esos son como los instrumentos que lo hacen fuerte a uno como cristiano y puede enfrentarse a cualquier acechanza del enemigo. ¿Ustedes creen, hermanos, de que enfrentar al enemigo es solamente estar en oración, leer la palabra? Sí. Al enemigo se le enfrenta cuando se predica, cuando se sirve al Señor. Cuando nos congregamos es otra forma que el enemigo lo podemos, porque cuando nos tenemos, no nos congregamos como muchos tienen por costumbre, esa es la palabra, pero cuando nos congregamos con amor y como es el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo llena en ese momento, porque está el cuerpo. La Biblia dice que entremos a nuestro aposento y que oremos. Esa es una. Pero otra es cuando nos congregamos, que el cuerpo de Cristo está ahí. ¿Y cómo se siente el Espíritu Santo si su cuerpo está ahí? Se va a sentir gozoso y va a preparar para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Batalla contra potestades, contra gobernadores, sí. Y por eso es la importancia de servirle al Señor. Cuando le servimos al Señor en cualquier área, el enemigo también pelea, porque estaban hablando antes de lo que se levanta en contra del conocimiento de la palabra, es el enemigo, pero también en la bendición que tenemos de tener pastores que nos enseñan, pastores que nos guían a la verdad, porque la verdad es Cristo Jesús, pero ¿contra quién nos vamos a enfrentar? Y eso es la preparación. Cuando servimos en cualquier área, hermano, seamos dichosos y bendecidos de hacerlo con amor para Él. ¿Por qué? Porque esa es una área también que nos llena del Espíritu Santo. El congregarse, el ayunarse, como usted decía, pero va más allá. Entregarle nuestra vida en un sacrificio santo al Señor. Y creo que todo esto, cuando llegamos a la conclusión del día domingo que nos juntamos como iglesia a alabar y glorificar al Señor, ahí se cumple lo que la palabra dice. Y qué hermoso pasó lo que está hablando y este curso, la verdad que
estoy más que impresionado porque no ha sido varios que usted sabe, pero ese curso me está llenando de conocimiento y de sabiduría para ver más allá no solo es del que soy cristiano, no, va más allá, hermano. Entrega al Señor Jesús. Y qué hermoso es, pastor. Bendiciones. Amén. Amén. Hermanos, al enemigo se enfrenta dentro de la casa o fuera en la calle. ¿A dónde enfrentamos al enemigo? Yo considero, pastor, que el enemigo lo vamos a encontrar en la casa y también fuera de la casa. El enemigo está en todo lugar. Está en Los, todo cri- los- lugar. y los Ah, cristianos estamos expuestos, perdón hermano, los cristianos estamos expuestos donde quiera que nos encontremos. Y en repetidas ocasiones nosotros hemos encontrado tropiezos hasta en nuestra misma casa. sí. Ya no lo digamos afuera. En realidad, ser cristiano no es fácil, pero cuando estamos de la mano de Dios, lo podemos lograr. Todo es Amén. posible. Ahora, hay algo muy importante, hermanos. Sí, al enemigo uno lo enfrenta cuando uno ha proclamado su palabra, hermano. Porque sin abrir la boca, ¿qué enfrentamiento va a tener? El que no abre su boca para proclamar las buenas nuevas a los demás. En el hogar, por ejemplo, usted le proclama el evangelio a su familia. Ahí es cuando va a encontrar la oposición. Ahí va a encontrar la batalla, hermano. Pero en el hogar no se va a encontrar la oposición si nunca le va a hablar del evangelio a su familia. Todo el mundo está tranquilo. Pero cuando usted ya comienza a plantear el plan de salvación y enfrenta al pecado con el pecador, la cosa cambia. Entonces, necesitamos proclamar el evangelio para hacer batalla. ¿Qué piensa de eso, hermana Rocío? Tiene mucha razón, pastor. Cuando nosotros abrimos nuestra boca para hablar de Cristo, es cuando encontramos oposición. Y cuando vamos a poner en práctica la voluntad del Señor es cuando el enemigo más no le gusta y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces no debemos de descuidar nuestra comunión con el Señor. En todo momento debemos de estar bien listos para, para no ceder ante las exigencias del enemigo, pastor. Amén. Tenemos que proclamar el evangelio, hermano, dentro de la casa y fuera de la casa. Entonces, así vamos a encontrar oposición, hermano. Vamos a encontrar oposición, proclamando su evangelio. Ahora, la habilidad de demostrar un entendimiento realista, incluyendo las áreas fuertes y débiles, dones y las áreas en las que necesita crecimiento el líder, hermano. Porque un líder, hermano, tiene que mostrar eh, habilidades, pero también dones. Y la pregunta es, ¿qué dones son los que se van a mostrar? Hay hermanos que usted le pregunta, hermano, ¿ya conoce usted su don? ¿Cuál es? No, yo no sé cuál es mi don. Tal vez alguna vez el Señor me lo va a mostrar. El líder, por ser líder,
tiene, digamos, el privilegio de conocer sus dones. ¿Cuáles son sus dones? ¿Qué piensa hermana Maribel? Sobre los dones, pastor. Sobre los dones. El líder, por ser líder, tiene el privilegio de conocer sus dones. Sí. Por sí. ser líder, por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo. Miren qué interesante. Ya este líder, digamos, en la iglesia, la iglesia lo presenta como líder y ahora ya es pastor. ¿Este pastor conoce sus dones o no los conoce? Si lo pusieron como pastor, él tiene que tener tiene que conocer su don de pastor. Si fue como Sí, pastor que Dios lo llamó. aquí viene algo bien importante, hermano. La iglesia lo autoriza para que él vaya a pastorear, pero interiormente, ¿qué pasa con los dones de este pastor? ¿Los lleva con él o los comienza a desarrollar y a ver cuáles son sus verdaderos dones cuando está en el campo de batalla? Yo creo que desde que nosotros comenzamos a buscar a Dios, que nos convertimos y comenzamos a buscar a Dios como debemos de buscarlo, ya Dios te va dando indicio a ti de cuáles son tus dones. Porque hay muchas áreas en lo que uno se desarrolla, según van pasando los días, los meses, el año, los años en el Evangelio. Ejemplo, cuando yo me convertí como a los 7, 8 meses, una señora fue a mi casa tempranito a las 6 de la mañana y me dijo, mira, dice el Señor que te entrega el don de sanidad. Y yo me quedé como, ¿qué es eso? ¿Y qué es eso, don de sanidad? ¿Y qué yo voy a hacer con eso? Le decía el Señor. ¿Y qué yo voy a hacer con eso? Y luego me di cuenta porque me tocó, fui a una casa a orar. Sí. Y la persona a donde fui a orar, una persona que si la operaban, quedaba inválida. Y si no la operaban, quedaba parapléjica. Sí. Entonces el Señor dentro de mí me decía, ora por ella. Y hasta me dijo cómo yo iba a orar por ella. Y yo oré por la señora y me fui para mi casa. A mí me olvidó que yo había orado por esa señora. Y a la semana veo a la señora subiendo una loma con sus 2 pies buenecitos y sanos. Sí. Y su cadí me dijo, hermana, mire, después que usted oró por mí, mire, yo me... Y yo dije, pero es verdad que tengo el don de sanidad. Yo creo que ya desde que Esa es una forma, sí, es una forma, ¿cómo podría decirle yo? Porque un pastor que es nombrado pastor necesariamente conoce, va con sus dones o desarrolla sus dones a través de la trayectoria de su ministerio. hay que llegar al pastor, porque hay personas que estudian, ¿verdad? Como ejemplo yo estoy estudiando aquí, pero Sí. yo se lo dije al pastor Walter y se lo digo a mi esposo. Yo estoy estudiando para aprender. Yo no quiero ser pastora. Claro. Dios me guarde y me acompañe. Sí. Y hay personas que lo ponen, los líderes lo ponen, lo mandan a pastorear para otro sitio, pero quizás ese no es el don que tiene de pastorear. Por eso le estoy diciendo, hermana, porque no necesariamente tiene que hacerlo. ¿Cuánto es que se comienzan a desarrollar los dones? Yo creo que inmediatamente tú comienzas a buscar a Dios, comienzan a desarrollarse los dones. Aquí, eso es bien importante aprenderlo. Escuchemos lo que nos podría decir Pastor Ambrosio. Vamos a ver. Y pasa que el Espíritu Santo es el que regala los dones a la persona. Una persona puede dar dones. Primero, el don es un regalo que nos da a todos diferente don, ¿verdad? Y creo que el don está y se empieza a trabajar porque el Espíritu Santo, siempre el Espíritu Santo es el que mueve todo, mueve los ejes y mueve a los pastores que están arriba y mueve todo, pero ya no. Pero creo que los dones se empiezan a funcionar cuando nosotros en el nombre de Jesús y por medio del Espíritu Santo también empezamos a dejar que fluyan los dones.
porque si tengo un don y lo voy a esconder, ahí es que el que dio, pero creo que los dones tienen que fluir por medio del servicio a la iglesia, porque a la iglesia, el mundo no sabe nada de dones, solo la iglesia sabe los dones, y creo que cuando el Espíritu Santo nos regala un don a cualquiera y todo, a todos nos ha regalado. Hay nueve, creo, más creo que hay. El don de discernimiento, de sanación, de ciencia, de conocimiento, pero creo que es para el servicio de la iglesia y se van utilizando conforme el Espíritu Santo quiere, no es porque uno quiera. Por ejemplo, el don de sanación, el Espíritu Santo llega con el hermano que le ha regalado ese don y va y oran en nombre del Señor. No porque el hermano tenga el poder, el Espíritu Santo siempre es el que hace la obra por medio de Cristo Jesús y creo que se desarrollan conforme nosotros también, porque si el Espíritu Santo nos ha dado ese regalo, por qué vamos a esconder ese regalo? Lo tenemos que al servicio de la iglesia del Señor Jesús y para que la iglesia mire que todavía el Espíritu Santo está entre nosotros. Y desde que recibimos a Cristo Jesús, recibimos al Espíritu Santo, pero viene llenura del Espíritu Santo con el regalo de dones y creo que hermanos todos tenemos un don. No, yo tengo el don de esconderme, no, ese no es el don, es no, el don de servicio al Señor. Hay muchos, les digo, pero hay que ponerlos en servicio a la obra del Señor y creo que eh, con ministros que no me quiero meter a eso, la verdad, pero de los dones sí creo que cuando más servimos, más el Espíritu llenando de ese don que Él nos ha regalado. No que nos regale el pastor, no que nos regale no, que lo regale el Espíritu Santo, porque Él es el que da los dones como quiere y a quien quiere. Yo se los menciono esto, hermanos, porque ustedes saben de que el ministerio cristiano es una carrera, hermanos. Y debemos de entender, hermanos. Yo quiero decirle, debemos de entender que la mayoría de los ministros, cuando vienen a la carrera ministerial, hermanos, van a desarrollar su don ministerial. Ellos van a probarse. El Espíritu Santo va a confirmar si ese es un don que tiene o no a través de la carrera ministerial que va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque muchos pastores en el camino se dan cuenta que no era ese su ministerio. Otros pastores dicen, es que mi ministerio verdadero es ser un evangelista y no un pastor. Y debemos de entender, hermanos, de que en la carrera ministerial es el Espíritu Santo quien va a confirmar el don que usted va a desarrollar. Pero ese don no se va a desarrollar nunca si no está la presencia del Espíritu Santo en su vida. Si la presencia del Espíritu Santo no está en su vida, ese don no se va a desarrollar. No se puede desarrollar. Entonces, por eso se dice que el líder tiene que ser lleno del Espíritu Santo, hermano. Es lo primero. Es lo primero. El líder tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo primero. Lo segundo, el líder tiene que estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Tercero, el líder tiene que estar lleno de los frutos del Espíritu Santo. Para que este líder, hermano,
en su ministerio pueda comenzar, el Espíritu Santo pueda desarrollar en él los dones que el Espíritu Santo pueda ver que pueda realizar este siervo. No es que va el líder a creer que ese es su don. El Espíritu Santo es el que se lo va a confirmar, hermano. Porque muchos pastores, un pastor puede ser un pastor y dirigir bien la grey, pero no tiene el don de ser maestro. Predica, pero ser un maestro es otra cosa. Porque el ministerio de la enseñanza es diferente al ministerio del pastorado. El hecho que sea pastor no quiere decir que es un maestro, no necesariamente. Y Dios no le dio ese don, pero le dio el don para saber ministrar bien a la grey. Y ese es un don. Ese es su don. Ese es su don. Porque él repartió los dones, hermano. Y un pastor no puede decir, es que como soy pastor, yo tengo el don de la enseñanza. No, falso. Eso no es así. Es el don lo da el Espíritu Santo de acuerdo a su sabiduría, ¿verdad? Y la profundidad del conocimiento que quiere sobre este siervo. Entonces, nosotros debemos de ver, hermanos, que las cosas no son de manera desordenada, sino que son ordenadas. Ahora, ¿debe de sentirse mal un pastor cuando no es un maestro? No, en ninguna manera. Dios le dio el don del pastorado. Tú vas a administrar mi grey. Pero aquí te pongo a los maestros, que son los que van a guiar en la enseñanza. ¿Por qué? Porque es un cuerpo, la obra de Dios, donde cada miembro tiene una función. Y nosotros no debemos de criticar al pastor. Mira, el pastor no enseña, son otros los que enseñan. Error de las ovejas hablar así, porque los dones los repartió el Señor y es una obra sabia y perfecta de Dios hacerlo de esa manera. Quiere decir que si el pastor no toca la guitarra y no canta, entonces, y como aquel tiene la habilidad de cantar, todo, pues ese es el que debe ser el pastor, dicen. Él debe de ser pastor porque este es el que toca y canta y el que mueve la iglesia. ¿Consideran ustedes que eso es correcto? No. Cada uno tiene una función en el cuerpo de Cristo. Ese es el discernimiento pastoral. Y debe de preocuparse un pastor porque no toca un instrumento, porque no canta o porque no enseña o porque no tiene la habilidad de ser un evangelista. No tiene que estar preocupado. Dios le dio su don de ser un pastor y es un pastor. Y Dios le va a llamar a cuenta por su pastorado. Le va a llamar a cuenta. Le va a llamar a cuenta al que tiene el ministerio de la música, al que tiene el ministerio de evangelismo, al que tiene el ministerio de la enseñanza, al que tiene el ministerio de la
Del evangelismo. Del evangelismo. A todos va a llamar a cuenta. Porque estos que tienen estos dones, el Señor les dará la corona de gloria, dice la Biblia. Corona de gloria a los que tienen ministerios, los dones ministeriales. Les dará la corona de gloria, que es diferente al que le va a dar la corona de vida. Aunque él va a tener también la corona de vida, pero esta es otra corona extra. Pero nosotros no vamos tras las coronas, nosotros vamos tras la gloria de que el Señor se gloríe en lo que nosotros hacemos, hermano. Esa es la gloria que nos llena, la gloria de Él. Que Él nos llene de su gloria porque Él se gloría en nosotros. ¿Cuál es la obra más grande que Dios ha hecho en esta tierra, hermanos? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál es la gloria más grande? ¿Cuál es? ¿Alguien la sabe? ¿Cuál es la gloria más grande que Dios ha hecho en esta tierra? ¿Cuál es? Pastor, Sí. enviar a su hijo para morir por nosotros. Eso fue lo más grande que Dios hizo. Es lo más grandioso. ¿Y cuál es después de esa, cuál es la otra obra grandiosa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Él nos usa a nosotros. Haber resucitado, pastor. Sigo escuchando. Sigo escuchando. La salvación, pastor. La salvación, sigo escuchando. Dejó a Jesucristo como Dios. Sigo escuchando. Hermanos, ¿por qué el Señor destinó, por qué el Señor dejó, por qué el Señor hace más bien gran fiesta en los cielos cuando se arrepiente un pecador? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace con los ángeles? ¿Y por qué lo hace con un pecador, hermano? Un pecador, un vil pecador que se arrepiente genuinamente. ¿Por qué hace fiesta en los cielos? Porque un ¿Alguien me alma puede se salvó. responder? Porque se salvó un alma, pastor. Porque se salva un alma, pero esa alma, hermano, ¿qué privilegio tiene para que hagan un fiestón en los cielos, hermano? Hoy estaba perdida. Por infeliz. Eso es importante manejarlo. Hermano, la obra más grandiosa, además de haber mandado a su hijo, que es lo más grande, lo más sublime, lo más, o sea, esplendoroso, lo más grandioso, fue, hermano. Imagínense, dio a su propio hijo para que muriera por ese pecador. Porque esa obra grandiosa en el pecador, hermano, es la confirmación y la razón de Dios.
Dios, hermano, jamás hubiera sido ese gran Dios si no hubiese venido Él como Dios a morir en la cruz por ese pecador. Esa es su obra. ¿Por qué Satanás? Miren, Satanás dañó a los ángeles en el cielo. Los dañó, los hizo pecar. Pasó. Bueno, el Señor dijo, bueno, me pusiste a los ángeles, me los demonizaste. Ah, pero no mandó a morir a su hijo por los ángeles. Pero mandó a morir. Él mismo vino a morir por nosotros. ¿Qué valor tenemos nosotros, hermano? ¿Me puede decir usted qué clase de valor tiene un ser humano para que Dios mismo haya venido a morir por nosotros? ¿Y cuál es la obra que quiere destruir Satanás? ¿La obra de los ángeles o la obra de un pecador arrepentido que se convierte a Cristo? ¿Cuál es la obra? La de los ángeles ya no pasó porque ellos están condenados, pero el ser humano cuando se arrepiente, como decía usted, hay fiesta en los cielos y creo que esa es la mayor victoria de Dios en su Hijo amado por el ser humano. Así es. Nosotros, hermanos, somos la razón. Somos la razón de ese gran amor de Dios, de ese inmenso amor de Dios. Nosotros somos la razón. Somos tan valiosos, hermano, que no podemos serle infiel a Él ni desleal. Tenemos que serle fiel y obedientes hasta la muerte. Porque si Él Él se hizo humano para salvarnos, es por su inmenso amor. Nunca debemos de dudar del gran amor de Dios. Jamás. Él quiere lo mejor para nosotros y lo querrá hasta por la eternidad. Vamos, hermanos, a ser despedidos de esta clase. Esto solo fue el análisis de la introducción de la clase. Ya el próximo martes comenzamos con la primera lección. Esta es la introducción que tuvimos hoy. Y el próximo martes iniciamos con la primera clase. Lo que nosotros debemos de entender es lo importante de este curso, hermano. Todo lo valioso de él y por qué razón nosotros tenemos que aprender todo lo que es la base del ministerio cristiano, hermano. La base del ministerio cristiano. Entonces, la primera clase, hermano, se llama El fundamento del ministerio cristiano. Voy a pasarles el libro a cada uno de ustedes en este momento. Voy a pedir que nos despida en palabras de oración nuestro hermano Rodi. Hermano Rodi, despídanos en palabras de oración, por favor. Padre, gracias por tu misericordia para con nosotros. Te damos toda la honra, mi Rey. Sí, Señor. Y toda la pleitesía es para ti, Señor. Señor. Estamos aquí, Señor, dependiéndonos de nuestros hermanos, no de ti, Señor. Y que tú estés en su casa, en cada corazón que escucharon esta primera clase o la introducción de esta clase. Padre, gracias. Y te damos la honra, Señor, por la enseñanza que hemos tenido hoy. Amén. Y amén. Y amén. Amén. Dios les bendiga, amados. Dios los bendiga. Estudiantes, y que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo moren en ustedes, hermanos. Amén. Feliz noche, pastor. Feliz noche, hermanos. Feliz noche para todos. Feliz noche. a todos, hermanos. Feliz noche. Dios los bendiga. Feliz noche. Amén.